Bueno, y vamos a la política. Desde el Partido Republicano adelantaron lo que podrían ser los primeros 90 días de gobierno de José Antonio Kast a menos de 2 meses que ocurre el cambio de mando. Sí, pues quedan... Nada. Tanto el ex candidato y hoy día diputado Johannes Kaiser se descartó por completo de ocupar algún lugar en el futuro gabinete, mientras en el gobierno defendieron una vez más de las críticas del presidente electo por la situación fiscal del país y aseguran que Chile no se cae a pedazos y que se han realizado cambios importantes. Medellín Jensen, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Mede. Hola Mauricio, hola Paula, buenos días. Sí, claro, porque nuevamente han surgido críticas desde la oposición por los temas que, según acusan, no se tramitaron durante 4 años de gobierno, donde se ha acusado una improvisación nuevamente por parte del presidente Gabriel Boric. Acá se ha hablado de temas donde consideran que hubo debilidad, por ejemplo, para traer más proyectos al país, la generación de empleos, las urgencias a los proyectos de seguridad o la reducción también de las listas de espera en salud. Desde el Partido Republicano han señalado que ya tienen un programa que van a llevar adelante para los primeros 90 días del gobierno para arreglar parte de estos temas y emplazaron también al gobierno acusando que si esperaban dejar un legado debían destrabar proyectos como por ejemplo infraestructura crítica. Parte de esto lo comentó el diputado del Partido Republicano Agustín Romero. Chile está viviendo una crisis en distintos frentes. Tenemos que partir por lo más urgente y por eso hay un programa para los primeros 90 días que lo encabeza Bernardo Fonten, donde se van a ir detallando medidas de gestión, pero también hay una batería de proyectos de ley que dicen relación con aspectos necesarios para destrabar nuestra economía, generar crecimiento y empleo rápido para las familias chilenas y obviamente una batería importante de proyectos que lo que hagan es poner nuevamente la seguridad dentro de las prioridades. Hoy día el Congreso Nacional no hay ninguna ley de seguridad que tenga discusión inmediata, ninguna. Y lo que habríamos esperado que este gobierno, al menos, si quiere hablar de algún legado, se hubiera preocupado de destrabar proyectos tan importantes como las reglas del uso de la fuerza, las RUF o la infraestructura crítica. Ya, efectivamente son leyes que faltan en esa agenda de seguridad, pero solo si se trata de números. Este gobierno es uno de los que más ha promulgado leyes que tienen que ver con esa materia. Podemos entrar a discutir la eficacia, la eficiencia de esas mismas normas o si era el camino a elegir para enfrentar este tema, pero los números no mienten. Y para avanzar en los primeros 90 días, Medelis, es fundamental el primer gabinete del presidente electo, del que hemos conocido ya varios nombres más o menos confirmados, no por el propio mandatario, pero sí por sus cercanos, lo de Alvarado en Interior, muy probablemente lo de García Ruminot en la Secretaría General de la Presidencia. Pero a propósito de lo que hablaba el diputado Romero y de las urgencias que planteó el mismo José Antonio Kast, candidato, todavía quedan muchas dudas en relación a defensa, por ejemplo, central en lo que pasa en el sur, por decir un caso en relación al estado de excepción constitucional, y ni hablar del Ministerio de Seguridad Pública, digamos. Buena parte de las promesas comprometidas por José Antonio Kast pasan por ese tema y uno entiende también pasan por ese ministerio. El que se descartó ya completamente, lo hizo solo, fue Johannes Kaiser. Claro, fue ayer cuando Johannes Kaiser finalmente se descarta. Él era un parte de las figuras que se rumoreaba dentro del gabinete de José Antonio Kast, parte también de quien se pensaba que iba a ser el ministro de Seguridad o también el ministro de Defensa. Y ayer también le puso paños fríos a estas especulaciones. Lo que declaró él es que se cerraba a la posibilidad de un ministerio en el próximo gobierno, descartando también que hayan existido conversaciones por parte del presidente electo o su equipo con el Partido Nacional Libertario. Él dijo que esto estaba perjudicando un poco lo que era la elección del gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Pasemos a escuchar parte de lo que fueron las palabras de Johannes Kaiser. Por lo menos con este partido no se ha conversado. Yo ya no estoy disponible para ser ministro, porque no se me contactó en ese sentido. Yo prefiero abiertamente decir que no. El Partido Nacional Libertario está esperando a ver cómo termina la conformación del Ejecutivo, cuál es el rol que se le tiene asignado al Partido Nacional Libertario dentro de un eventual gobierno, y ahí tomará sus decisiones. Es una decisión política. Al final, sabe que todo este ruido mediático y estas especulaciones lo único que hacen es generar daño, creo yo, a la conformación del próximo gabinete, y vamos a tratar de reducir ese ruido. Ya, se descarta ahí Kaiser, Medelis, de integrar, al menos en un primer momento, el gabinete de José Antonio Kast. Y ayer en una entrevista en Canal 13 insiste en esto de las líneas rojas, de poner condiciones para el apoyo del Partido Libertario al gobierno que comienza el 11 de marzo.
Claro, eso fue parte también de lo que habló ayer Johannes Kaiser, esto en la entrevista con Canal 13 y posteriormente en un punto de prensa donde él señalaba que ellos iban a estar vigilantes con el próximo gobierno, que iban a tener su apoyo, pero también iban a ser críticos en algunos de los puntos que llevará adelante el gobierno, parte de quizás las figuras que se rumoreaba para pertenecer también al próximo gobierno pertenecían a la Concertación, algo que no tiene muy contento también al Partido Libertario. También desde la gestión del presidente Gabriel Boric hay preocupación por cómo van a avanzar proyectos como el de Sala Cuna Universal o el Final CAE, ya que el Partido Republicano se pondría, por ejemplo, a votar a favor, según han indicado desde la cartera de Interior. A la par, de hecho, la vocera de gobierno Camila Vallejo acusó un congelamiento del diálogo con la oposición para poder avanzar en estos proyectos que son considerados como clave para el Ejecutivo. De hecho, Vallejo agregó que tras las críticas del mandatario electo y su equipo no ha habido conversaciones, contestaciones de teléfono. En la misma línea, el ministro del Interior Álvaro Elizalde llamó a retomar también el diálogo político para alcanzar acuerdos y acusó que las reformas que han sido posibles durante el gobierno del presidente Boric contaron con la oposición del Partido Republicano. Las reformas que han sido posibles, que se han hecho realidad y que han mejorado la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos, lamentablemente contaron con su oposición y la oposición de su partido en el Congreso Nacional. Votaron en contra de la reforma de pensiones. ¿Para qué decir el royalty minero? La reducción de la jornada laboral a 40 horas. Entonces, todos esos proyectos lamentablemente no contaron con el apoyo del partido del presidente electo. Al contrario, nosotros creemos que hay que seguir con voluntad de diálogo y acuerdo entre los distintos sectores políticos. Siempre he señalado que la oposición no es homogénea, es heterogénea. Hubo sectores de la oposición que fueron constructivos y otros que se negaron a cualquier tipo de acuerdo. Porque oponerse a todo es fácil, pero lo que el país necesita es que contribuyamos a la solución y que no seamos parte del problema. Bueno, entre las actividades que tendrá hoy el presidente electo José Antonio Kast está la reunión con la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloriana Chevesic, y también de la invitación a Congreso Futuro, donde va a dirigir algunas palabras, una instancia que contará también con la participación del presidente Gabriel Boric. También, según la última encuesta Criteria, el apoyo del presidente Boric registró un 31%, manteniendo la cifra del mes anterior. En tanto, respecto a los resultados de la última elección presidencial, un 58% se mostró satisfecho con el triunfo de José Antonio Kast. Muy bien, muchas gracias, Medelis. Buenos días. Buen día. Buenos días. Oye, es interesante lo que ha pasado en los últimos días. Ya Medelis lo describía, es evidente el cambio de tono del presidente electo José Antonio Kast y en respuesta al cambio de tono también del gobierno saliente, encabezado ese cambio de tono por el propio presidente de la República, Gabriel Boric, que ha emplazado a José Antonio Kast. Lo que dice el gobierno ahora, ¿te acuerdas, Mauricio, cuando se reunieron los equipos técnicos y los presidentes en el Palacio de la Moneda? Se instaló un clima de muchísima civilidad e incluso de acuerdos, no solo en lo que tiene que ver con el traspaso de mando, que uno podría decir es más operativo, es más técnico, sino también a nivel legislativo, en lo que le queda a este gobierno de trabajo en el Congreso, que son, ya hemos dicho, cerca de 10, 12 días a lo máximo. Pero ahí el presidente Gabriel Boric decía que había conversado con Kast y que le había pedido colaboración para avanzar en acuerdos con su sector, con la derecha, en este caso, en temas que para este gobierno siguen siendo muy relevantes. Estamos hablando, por ejemplo, de la Sala Cuna para Todos, la Sala Cuna para Chile y el proyecto que termina con el CAE instala este nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. De eso ha pasado harta agua bajo el puente y lo que dice el gobierno ahora, y así lo plantea la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, es que pareciera ser que el presidente electo como que llamó a tirarle la cadena. Lo que dice Camila Vallejo es que en estos temas había acuerdos técnicos avanzados con sectores de la oposición. Y lo mismo nos decía el ministro Cataldo la semana pasada en relación al fin del CAE, por ejemplo. Lo que plantea el gobierno es que ahora eso está absolutamente en pausa, absolutamente en suspenso, porque la vocera plantea que la derecha dejó
de contestarle el teléfono al gobierno. No, correcto. Se enrarece un poco el ambiente y pensando en lo que ya planteábamos antes, ¿no? Quedan 8 días para que se anuncien en esta fecha que se autoimpuso José Antonio Kast los nombres de su primer gabinete. Eso va a ser el próximo martes 20 de enero y necesariamente ha sido la tradición republicana, la republicana con mayúsculas, no por el partido, la idea de que aquellos ministros que ingresan a partir del 11 de marzo se reúnan también a nivel sectorial con los ministros salientes para el traspaso de información. O sea, pero eso por más que se enrede es algo como concreto, es como más técnico. Yo el tema de la agenda legislativa, ¿qué? ¿Vamos a ver un pare para los proyectos de la moneda? Es que no queda nada al final. O sea, yo creo que entre este ambiente y la falta de tiempo, decíamos hace no sé cuánto que son 12 días de enero, en definitiva, que son los días disponibles para legislar, porque sabemos que a partir de febrero hay un receso por las vacaciones y ya de regreso en marzo está todo encima. Entonces se dificulta por el clima, por el ambiente, por esto que no les contestan el teléfono, pero también porque ya no les queda tiempo. No, absolutamente, pero ahora uno se pregunta, políticamente incluso, a este gobierno, al gobierno electo, encabezado por José Antonio Kast, ¿le conviene partir el mandato sin resolver el fin del CAE, por ejemplo? Que es parte de lo que también se ocupa como herramienta de negociación en un proyecto tan complejo, pero también en un proyecto tan prometido por esta administración y tan esperado por quienes son deudores del CAE hoy día. Lo otro, el reajuste generalmente se resuelve en diciembre y ahora estamos a mitad de enero y el proyecto todavía está tramitándose en el Congreso. Son cosas que uno se pregunta incluso políticamente, ¿el gobierno electo prefiere dejarlas amarradas o prefiere que partan abiertas? O derechamente rechazadas, digamos, que no se vuelva a discutir. Sí, bueno, habrá que ver lo que pasa en estos 10 días que queda de trabajo parlamentario.